Primeramente queremos darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí y gracias a usted por estos momentos de atención. Usted está en sintonía de estos programas Desde el Desierto, un programa autorizado por el Señor y de corte educativo bíblico con temas referentes a los últimos. Bendiciones. Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Les exhortamos a que comparta con otros este su programa a través del siguiente enlace: www.desdeeldesierto.com. Nuestro tema base se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2. La palabra dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La perseverancia de la salvación se refiere a la cuestión de que si todos los cristianos inevitablemente alcanzan la salvación final, o si es posible que alguno se caiga o pierda su salvación, la apostasía. La iglesia primitiva creía que la salvación final estaba condicionada a la fidelidad del creyente. Es por eso que la cuestión del pecado post-bautismo era tan espinosa para ellos. Si el bautismo era necesario para lavar los pecados, pero el bautismo fue un acontecimiento de una sola vez. ¿Qué recursos tuvieron entonces estas personas para pecar otra vez si pecaran después del bautismo? Algunos líderes de la iglesia, sobre la base de Hebreos capítulo 6 versículo 4 al 8, interpretando la iluminación como bautismo, creían que esas personas no podían ser salvas, las que pecaban después del bautismo. Esta preocupación llevó a algunas personas a posponer el bautismo, a veces incluso hasta justo antes de la muerte. La iglesia finalmente llegó a una posición más indulgente, creando el proceso penitencial para restaurar a aquellos que cayeron en el pecado y murieron sin ser bautizados. San Agustín, por ejemplo, estuvo de acuerdo en que era posible perder la salvación, pero dio una razón completamente diferente para su posición a la que nosotros podíamos pensar. En su opinión, Dios había eligió a ciertas personas para ser salvos con el fin de reemplazar a los ángeles que cayeron, mientras que cualquiera que fuera bautizado era regenerado. Solo las personas elegidas recibirían el don de la perseverancia. Todos los demás se caían y se perdían. El segundo sínodo de Orange, en el año 529, si bien afirmaba el argumento de Agustín contra Pelagios, rechazó implícitamente la comprensión de Agustín de la perseverancia, declarando que todas las personas bautizadas eran capaces, con la ayuda de Cristo, de hacer lo necesario para su salvación continua. La tradición católica sigue enseñando que la salvación final es posible para todos aquellos que se valen de la gracia divina transmitida por los sacramentos de la iglesia. Muchas tradiciones protestantes creen que la salvación final, aunque incondicional por parte de Dios, requiere de la fidelidad continua del creyente, lo cual es posible gracias al Espíritu Santo, pero no está garantizado. Si bien la salvación continua no es tenue ni se basa en las obras del creyente, es posible que el creyente se aleje de Cristo y así pierda la salvación. Todas estas tradiciones creen que la salvación es sinergética, es decir, creen que tanto Dios como los seres humanos son actores en el proceso de salvación. Aunque Dios siempre es el iniciador y los seres humanos solo pueden responder a esa invitación, la tradición reformada, sin embargo, recogiendo algunos aspectos de la enseñanza de Agustín, cree que la salvación es monergística, es decir, Dios es la única causa de la salvación debido a que los seres humanos no contribuyen en nada al proceso de salvación, ni siquiera una respuesta de libre voluntad. Todas las personas
que son elegidas por Dios para la salvación inevitablemente serán preservadas por Dios hasta la salvación final. Este punto de vista, llamado la perseverancia de los santos, forma la P del acrónimo mnemotécnico TULIP, que a menudo se utiliza para enseñar la versión reformada de la salvación o de la doctrina de la salvación. La doctrina de la perseverancia significa que dice que cualquier persona que parece no comprometerse y apostata en contra de la fe nunca fue realmente creyente en lo absoluto. La teología dispensacional, por otra parte, que comenzó en la década de 1820 en Inglaterra, desarrolló una versión modificada de la perseverancia reformada que se convirtió en influyente movimiento del fundamentalismo y el evangelismo estadounidense. En este punto de vista, si bien la salvación es sinérgica, cooperación de las dos partes, al principio se vuelve monergística a partir de entonces. En otras palabras, mientras que cualquiera puede hacer una respuesta gratuita a la invitación del evangelio, una vez que las personas se convierten en cristianos, nunca pueden caerse. Este punto de vista se conoce a menudo como la seguridad eterna. Crece de la consistencia teológica de los otros puntos de vista y requiere el menor compromiso de los creyentes posible, y de todas maneras hay salvación. Todas las tradiciones teológicas ortodoxas coinciden en varios puntos de vista. Dios desea mantener a los creyentes en la salvación y tiene el poder para hacerlo. Dios ha dado a los creyentes todo lo que necesitan para permanecer fieles a Él durante su caminar sobre esta tierra. La salvación continuada de los creyentes no se basa en sus obras, sino en la gracia de Dios mismo. Las tradiciones difieren en el punto de si los propios creyentes pueden rechazar a Cristo y así perder la salvación que habían recibido. Pasajes claves que hablan sobre este tema lo encontramos en Juan capítulo 3:16, Primera de Pedro 1:3-5, Primera de Corintios 15:1, Romanos 8, capítulo 8, versículos 28 al 32 y Romanos 8, capítulo 35 al 39, entre otros. La apostasía, por otra parte, es una palabra griega, apostasía, que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. La vemos en Hechos capítulo 21, versículo 21 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Algunas versiones la traducen como apartarse, un término que describe lo que sucederá cuando se manifieste el hombre de pecado o el anticristo. Expresa la idea, la palabra apostasía, de abandonar la fe, de llegar a una incredulidad que destruye toda esperanza y toda dependencia y rendirse así, después de destruir la esperanza y la dependencia en Dios, rendirse a las falsas creencias de los herejes. Pero la apostasía no sucederá únicamente en el futuro. La literatura judía de los primeros tiempos ya reflejaba el obvio conocimiento que tenían de este peligro. Nótese las advertencias y prohibiciones en las leyes de Moisés. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 23, Deuteronomio 6, 14, Deuteronomio 11, 16. Cuando las 12 tribus tomaron posesión de la tierra prometida en los días de Josué, se mantuvieron cautos frente al peligro de la apostasía. Josué capítulo 22, versículos 21 al 29. Judas recuerda el periodo de la historia de Israel que siguió a la liberación en el Mar Rojo y declara que hubo apostasía. Judas versículos 5 al 7. Además señala que no solo los hombres pueden apostatar, también los ángeles pueden apostatar o podrían apostatar hasta que todos fueron probados. Hoy veremos cómo la apostasía es un tema recurrente
aún entre el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Jesús, nuestro Señor, nos advierte claramente de que debemos vivir por fe y no por vista, no por lo que sentimos, no por lo que vemos, no por lo que percibimos realmente, sino por la misma palabra de Dios. Pues los eventos antes de su venida serían tan fuertes que muchos no soportarán y se apartarán de la fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre nuestro celestial, te pedimos que perdones nuestra falta de entusiasmo. Te pedimos que nos perdones por nuestra frialdad. Te pedimos que nos perdones por amarte tan poco y por servirte tan pobremente. Oh Señor, ayúdanos y conságranos de nuevo a ti y a tu servicio. Y que el Espíritu Santo que vino sobre Gedeón, Josué, Elías, y vino también en el día de Pentecostés, venga también sobre nosotros aquí. Oh Espíritu Santo del Dios vivo, desciende sobre nosotros aquí en esta hora, para que nuestro corazón pueda arder por el Hijo y estemos dispuestos a poner al lado nuestra dignidad, nuestra posición, nuestro estatus, para ir a la viña y trabajar para ti arduamente. Oh Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros y danos poder para trabajar por Cristo y ser testigos del poder del Evangelio. Amén. La doctrina de la perseverancia es clara y tiene que ver con el creyente y su firmeza en las enseñanzas de Jesús. Dicen las Escrituras que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay una implicación de que hay una posibilidad de no creer más o abandonar la fe o la creencia o la satisfacción o la esperanza en Cristo Jesús. Si esto acontece, entonces no hay perseverancia. Y si no hay perseverancia, entonces no hay salvación. Mas aquellos que por fe y no por vista se han mantenido creyendo a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las decepciones, estos serán salvos y obtendrán la corona de la vida. Los hombres no simplemente dejan de creer, estos dejan de creer para adoptar otra creencia o creencias. Hasta para no creer en Jesucristo hace falta una medida de confianza en lo que se cree, aunque sea falso. La apostasía es dejar de creer en la verdad para creer en una verdad alternativa o una mentira. Usualmente el apóstata se convierte a Cristo y luego abandona su confianza en Cristo para adoptar otra creencia, un falso Dios, una falsa doctrina, un falso evangelio. Aún no creer en Dios, en el Dios de la Biblia, es también apostasía. Dios es la salvación, fuente de salvación, pero se requiere una respuesta positiva a la invitación de Dios y también se requiere perseverar después que se acepta esta invitación. Dios te salve.